Amados hermanos, muy buenas noches. Querida iglesia, es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito más acerca de la palabra de nuestro Señor. No podemos estar físicamente unidos, pero sí a través de este medio podemos unirnos para analizar un poco la palabra de nuestro Señor, alimentarnos de ella, edificarnos de ella. Quiero invitarles pues a que llame a todos los miembros de su familia, llame a todos los de su casa para que puedan estar aquí junto con nosotros y que la iglesia pueda reunirse de esta manera virtual. Recuerde que la iglesia no está encerrada, no han cerrado a la iglesia. Lo que se cerró o lo que se ha cerrado son los templos, pero la iglesia no está atada, no está guardada. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Así que invite a todos los miembros de su familia que se acerquen, que puedan estar aquí frente a sus respectivos dispositivos. Amén. Entonces traiga su Biblia para que también pueda leer y alimentarse de las Sagradas Escrituras. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios y pedirle que nos acompañe y nos ayude en este tiempo. ¿Sí? Así que les invito, cierre sus ojitos, incline su cabeza en señal de reverencia a nuestro Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos tener esta oportunidad de reunirnos en esta hora a través de estos medios de comunicación masiva. Oh Dios bendito, queremos rogarte, pedirte que tú seas dirigiendo este tiempo, que tu presencia esté en este lugar donde se transmite tu palabra aquí en mi casa, pero también que tu presencia esté en todos y cada uno de los hogares a la distancia donde puedan recibir la señal de este mensaje. Señor, ponemos en tus manos cada familia, cada hogar, cada corazón, cada mente, cada persona que está frente a estos dispositivos. Señor, ponemos en tus manos también a nuestros hermanos en Cristo, de toda iglesia, en cualquier lugar o en todo lugar donde hay. Bendice, Señor, que tu mano de gracia esté sobre cada uno de tus hijos, mi Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos a través de este medio. Dirígenos, Padre. Espíritu Santo, obra en cada uno de nuestras mentes y corazones. Todo lo ponemos en tus manos, muy agradecidos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quisiera, hermanos queridos, comentarles que quiero compartir una serie. Ustedes saben que me gusta hacer una serie de mensajes con un tema principal. Y el tema principal de esta serie que vamos a tener desde este domingo y hasta que el Señor nos permita en las próximas semanas es lo que buscamos y lo que perdemos. Le repito, lo que buscamos y lo que perdemos. Bueno, dice la Biblia en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 7 y verso 8, que lo que se busca se encuentra. Quiero invitarle a que usted también abra su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 8. Mateo capítulo 7, del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
Y ahí está claramente entonces dentro de esos tres verbos importantes de este versículo se encuentra el de buscar, buscat. Así que el que busca, halla. El que busca, encuentra. Todo lo que se busca, se encuentra. ¿Sí? Todo lo que se busca, se halla. Y hoy quiero centrarme precisamente en la primera parte, en la búsqueda. Sí, todos buscamos muchas cosas. El ser humano llega a buscar muchas cosas en su vida. Y quisiera en esta noche que ustedes me permitan hacer un contraste acerca de lo que es la búsqueda humana, la búsqueda carnal, ¿sí? Y lo que dice la palabra de Dios acerca de esa búsqueda que el ser humano común, carnal, hace. ¿Qué nos dice la Biblia? Sí, el ser humano tiene sus propias búsquedas, sus propias, ¿qué podemos decir? Motivaciones para buscar cosas en este mundo o muchas cosas en esta vida. ¿Sí? Entonces, veremos entonces esa, primeramente, la búsqueda humana, la búsqueda carnal, ¿sí? Esa búsqueda que es la que no agrada a Dios, o es una búsqueda vana, una búsqueda que no lleva a nada, ¿sí? Y la vamos a contrastar con lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, veamos la primera. El ser humano tiene muchas búsquedas realmente, pero quisiera enfocarme en tres búsquedas. La primera, la búsqueda humana carnal de las riquezas. Sí, es la primera búsqueda. El ser humano, dentro de lo que busca en este mundo, lo que busca encontrar en este mundo es precisamente eso, las riquezas. Buscan el dinero, ¿sí? El oro, la plata, como otros dicen, ¿no? Pero su mayor interés es encontrar las riquezas de este mundo, ¿sí? Lo material, ¿sí? Lo que es lo que puede llenar sus bolsillos, ¿sí? Llenar sus cuentas bancarias, quizás unas buenas posesiones en este mundo, ¿sí? Mucha gente ocupa mucho tiempo, mucho tiempo en acumular riquezas y esa es una de las búsquedas prioritarias en la vida de muchas personas, el acumular, el tener, el abundar, ¿sí? En cosas materiales, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice el mismo Evangelio según San Mateo. Vamos a buscar, pero un capítulo menos, en Mateo capítulo 6. Nos vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, el versículo 24. Como ustedes pueden ver, el título es Dios y las riquezas. Y el versículo 24 de Mateo, capítulo 6, nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es ahí, se fijan, la palabra de Dios aquí nos está diciendo de que no puede sentarse en el trono de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón, dos señores. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo no podemos servir, pues mis queridos hermanos, a las riquezas. No podemos tener nuestra mira, nuestro pensamiento, nuestro actuar en Dios y al mismo tiempo pensar en las riquezas, en lo material, ¿sí? Quiero que nos saltemos, vayamos ahora al versículo 31 y el versículo 32 de Mateo mismo, el mismo capítulo 6. Veamos lo que dice
el versículo 31 y el 32. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Preocupaciones que no solamente a los no creyentes invade a veces en la mente, sino también a los creyentes mismos, ¿no? Muchas veces viene esa preocupación, ¿y ahora? Hoy en día estamos en esta época difícil, una situación difícil. Muchos no tienen, pues, la posibilidad de salir a las calles a trabajar. Muchos de ustedes han tenido que cerrar sus negocios, ¿sí? Bueno, y mucha gente está con esa situación de que no tienen para el sustento de su familia y esa preocupación, ¿cierto? Hermanos amados, es una situación muy dura y difícil. Algunos no pueden recibir, los que tienen trabajo fijo, su salario completo. Maestros se le han recortado su salario en un porcentaje. Y bueno, la situación está difícil. En ciudades grandes como en Guayaquil ya las personas están saliendo a la calle porque ellos dicen, si no salimos, pues no comemos. Pero hay casos en que ya la situación de lo material va más allá de de la situación económica, de que no hay dinero. Aquí el problema está en el asunto de acumular, de preocuparse más por lo material que por otras cosas que son más importantes que lo material, donde lo material prioriza a lo espiritual. Y miren ustedes, ¿no? El Señor aquí dice en el versículo 31 y 32, no os afanéis. Y en el 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Sí? La gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no deposita sus ojos, su mirada, su vista en aquel que es Jehová Jireh, el que va a proveer, pues tendrá esos afanes, esas preocupaciones, o en su caso también tendrán el deseo de acumular, valerse por sus propias fuerzas para poder tener y tener. Y decir algún día, alma, muchos bienes tienes, así que ya puedes descansar. Pero no sabes qué va a pasar mañana. ¿Sí? Ahí está el detalle, mis queridos hermanos. Muchas personas buscan todas estas cosas, el afán de tener más y más. Miren, es interesante que estando en momentos tan duros de crisis, no solamente nacional, sino mundial, la gente no deja de pensar en llenar sus bolsillos. Miren cómo ha habido sobreprecios en los equipamientos, en las fundas para cadáveres, etcétera. Hemos podido ver cuántas cosas tristes de corrupción. Personas que quieren llenarse los bolsillos a costa del dolor ajeno. Mire, eso es producto del afán, de la ansiedad de tener más y más. Porque para ellos el dinero lo es todo, es su Dios, lamentablemente, ¿no? Y bueno, entonces aquí encontramos que mucha gente busca las riquezas, busca lo material, busca tener. Creen que encontrando las riquezas van a tener paz en su corazón, van a tener saciedad en su alma, pero el dinero ni las riquezas logran hacer eso. Nosotros lo sabemos bien, amados hermanos, y la Biblia nos lo dice claramente. Nosotros no podemos tener a las riquezas en el trono de nuestro corazón. No podemos servir a esos dos señores, o a Jesús o a las riquezas. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, vemos ahí esto, ¿no es verdad?
Ahora, si usted se da cuenta, en ese mismo capítulo 6, nuestro Señor nos dice el contraste o lo correcto que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Lo correcto. En el versículo, vamos a ver, veamos. Vamos a leer desde el versículo 25, ¿sí? Leamos desde el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, otra vez, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí hace una clara definición. ¿Qué es más importante? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y no es también el cuerpo más que el vestido? Recuerden que las dos cosas que principales son la vida y el cuerpo. Si tenemos vida, ¿verdad? Lógicamente nos dio un cuerpo el Señor para vivir la vida. Y también nos ha dado, ¿verdad? Ese cuerpo para vestirlo. O sea, eso es más importante. ¿Sí? Ahora, mirad las aves del cielo, verso 26, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Para Dios somos más valiosos. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros que somos la corona de la creación? ¿Sí? ¿Y quién de vosotros, dice el verso 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Amados hermanos, lo dice claramente el Señor, ¿no? Y lo complementa, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y los dos versos claves aquí, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amados hermanos, el Señor es el que nos provee, no afanarnos. ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que buscar a la hora de nuestras necesidades? En vez de acumular riquezas, en vez de buscar riqueza, nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestra vista debe estar puesta en nuestro Dios. Dice, buscad. ¿Qué debemos buscar realmente? No buscar riqueza, sino buscar el reino de Dios. En primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Dicho de otra manera, debemos buscar el reinado de Dios en nuestro corazón. Jesús reina en tu vida. Jesús es el rey de tu corazón. Tú eres un súbdito del Rey de Reyes. Haces la voluntad de tu Rey. Eso es lo que nos pide. Hacer la voluntad de nuestro Rey. Entonces, amados hermanos, buscad que Dios reine en nosotros y hacer la voluntad de ese Rey. Esa es la verdadera búsqueda que nosotros debemos hacer a la hora de pensar en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué tendremos en lo que es lo material, amados hermanos. ¿Sí? Porque lo material es efímero, es temporal.
Hoy es, mañana no es, no es. Hoy hay, mañana no hay. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, la primera búsqueda humana, carnal, de las riquezas, contrasta con lo que el Señor nos dice. En lugar de buscar riquezas, acumularlas, busquemos el reinado del Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos con la segunda. Otra búsqueda carnal, humana, que el ser humano, valga la redundancia, está tratando de encontrar, es la fama. Sí, la búsqueda de la fama, la búsqueda de la gloria, ¿no? Sí, y aquí encontramos algo muy bueno para nosotros entenderlo. Como cristianos corremos el peligro también de que empecemos a buscar esa fama. Déjenme explicarle. Vámonos a Mateo, capítulo 6 mismo. Vámonos al versículo 5. Jesús y la oración. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, muchas veces somos llamados, tentados, atraídos para buscar la fama, la gloria. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando la aceptación, buscando la admiración de la gente. En el tiempo de nuestro Señor Jesús encontrábamos ese tipo de personas que estaban tratando de afamarse, hacerse notar, ¿sí? Hacer que todo el mundo se voltee a mirarlos, a que la gente los admirara, a que la gente hablara de ellos. Esa falsa espiritualidad, ¿sí? Yo recuerdo que hace muchos, pero muchos años atrás, ya creo que más de 2 décadas, si no me equivoco, o quizás un poco más, salió esta corriente doctrinal de el hablar en lenguas. Y bueno, eh, se, se empezó a darle la enseñanza o la doctrina, falsa por cierto, de que si tú tenías el Espíritu Santo, podías hablar en lenguas. O mejor dicho, la señal de que tú tenías al Espíritu Santo en tu vida era el hablar en lenguas. Si tú no hablabas en lenguas, pues lamentablemente no tenías el Espíritu Santo. Eso era lo que enseñaban. Lógicamente, pues no hay una base bíblica, más bien en la Biblia encontramos todo lo contrario a eso. Sin embargo, muchos creyentes, como ignoraban las bases bíblicas, se dejaban llevar por esta corriente de doctrina. Y muchos de ellos fingían hablar en lenguas, por temor a ser rechazados o señalados por el hecho de decir, este no habla en lenguas, quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Y muchos entonces simulaban hablar en lenguas, ¿sí? Por otro lado, pastores, ministros y muchas personas que tenían algún tipo de liderazgo, pues hablaban en lenguas en una forma, pues, como tratando ¿qué podemos decir? De lucirse. Ah, yo hablo en lenguas. Y saben, en el tiempo de Pablo sucedía casi lo mismo. Pero Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios, que él prefería hablar unas cuantas palabras con entendimiento que hablar muchas donde nadie lo iba a entender. Que era más importante que la gente le entendiera en su propia lengua que él se luciera hablando en lenguas a Dios. Y así ocurría, mis amados hermanos. Y en el tiempo de Jesús, Él da a conocer la forma correcta de orar. La forma correcta de orar no era como la que estaban acostumbrados mucha gente
ahí en el tiempo de nuestro Maestro. Porque muchas personas, dice, se paraban, ¿sí? En la sinagoga, dice, ¿sí? Jesús nos llamó hipócritas. Esos que se paraban en las sinagogas o en las esquinas de las casas para aparentar espiritualidad. Mucha gente, no solamente cristiana, sino también en el mundo, buscamos la gloria, la fama, ser vistos por todos, ¿sí? Y estos se paraban en las esquinas de las calles, en las sinagogas y hacían oraciones para ser vistos por los hombres, por la gente. Y que la gente diga, qué espiritual que es. Pero en realidad, nada que ver. ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Dónde está el contraste? La Biblia nos habla de un contraste, de lo que realmente el Señor está diciendo aquí. Lo que dice nuestro Señor está, cuál es la conducta correcta, lo que nosotros debemos realmente buscar. Lo encontramos en el mismo capítulo 6 y seguimos leyendo desde el 6. Mire usted, comienza con un más o un pero o sin embargo. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Otra vez encontramos eso, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Busca el rostro del Señor. Eso debes buscar, pero de una forma humilde, de una forma personal, no para lucirse. Ahora, no estoy diciendo que es pecado orar en público. Si estamos en una congregación, en un lugar y te piden orar, bueno. Recordemos que el Señor, como dice el versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Él conoce nuestro corazón. Cuando nosotros oremos, Él ya sabe lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Él sabe si nuestras palabras son sinceras o son palabras infladas, hinchadas. Muchas veces son infladas por el orgullo. Acordémonos de la parábola de el fariseo y el publicano. Cómo oraba el publicano con orgullo. Y la Biblia dice que el fariseo, oraba para sí mismo. Difícilmente esa oración llegaba al trono de la gracia, porque estaba lleno de orgullo. Gracias, Padre, porque no soy como los demás hombres, porque yo no soy ladrón, porque yo no soy así, asado, ni soy peor como este publicano que está aquí. Amados hermanos, ¿qué debemos buscar? Pues la oración íntima, la oración secreta, la oración sincera, sin ningún tipo de búsqueda de fama. No, lo que debemos buscar es el rostro del Señor en oración. Amén. ¿Cuál es la tercera búsqueda? La búsqueda, amados hermanos, del placer sexual. Creo que todos nosotros sabemos lo que nos dice Romanos en capítulo 1, ¿no? Cómo era la forma de pensar del ser humano. El apóstol Pablo trataba siempre de hacer ver cómo el ser humano tenía una mente reprobada, una mente que solamente buscaba hacer las cosas horribles, feas, ¿sí? Podemos leer algunos versículos en el capítulo 1. Dice así, desde el versículo, por ejemplo,
versículo 22, por ejemplo, Romanos 1, 22. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Quiero leerlo en otra versión, versículo 24. Dice, por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Entonces, mis amados hermanos, ¿sí? La búsqueda del ser humano siempre fue de autocomplacencia, ¿no? Complacerse a sí mismo, llenar sus apetitos carnales, personales. Y ahí sucedieron muchas cosas terribles, ¿no? Versículo 28, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Noten, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero no tenéis esa última parte del versículo. No solo las hacen, no se conforman con ellos hacer eso, de todo ese tipo de cosas decadentes, sino que también dice, se complacen con los que las practican. Sí, incitan, animan, promueven aumentar este tipo de cosas. Entonces, amados hermanos, la búsqueda del ser humano es esa, complacer sus apetitos carnales. Muchos piensan que tener 2, 3 mujeres, eso es ser hombre. ¿Sí? Complacer todos sus apetitos. Tienen esa búsqueda y creen que buscando de esa manera pues van a lograr tener una satisfacción en su vida. Pero lamentablemente no es así. No es así. Ese camino lleva a la perdición, amados hermanos. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? ¿Cuál es el contraste que nos dice nuestro Señor? Quiero invitarle a que abra su Biblia o busque en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el 17. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice su palabra? Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Leemos desde el versículo 17. Amén. Busque carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. ¿Lo encontró? Muy bien, acompáñeme. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, los que están en el mundo, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, lejos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, noten, mas vosotros, ahí está el contraste, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Número 1, despojaos. Hay que despojarse. Despojaos del viejo hombre. Dejar a un lado, quitarse. Es como sacarse ese traje sucio y despojarse. ¿Sí? Y segundo, ¿qué debemos hacer? Renovarnos. Algo nuevo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 12 dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar. Cambie nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Es necesario que el Señor renueve nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Sí? De esa forma, pues, cambiará nuestra manera de vivir. Entonces recordemos, número 1, despojarnos de eso que nos está, nos viste de corrupción. Despojarnos, sacarnos de eso sucio. Número 2, renovar algo nuevo, sacar pero poner algo nuevo. Renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y tercero, una vez que ya hay una renovación en nuestra mente, viene el nuevo vestido. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Y cómo es el nuevo hombre? Es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un hombre justo, aquel que hace lo correcto. ¿Sí? Un hombre santo, apartado, separado para el Señor. Entonces, amados hermanos, nuestra búsqueda no debe ser el llenar nuestros placeres, ¿sí? Es todo lo contrario, no es llenarnos, es cambiar, despojarnos, renovar, limpiar. Y eso solo lo puede hacer el Señor, pero siempre y cuando nosotros se lo permitamos, ¿sí? Así que ya dejar de hacer esas cosas del mundo. Hay que despojarse, ¿sí? Hay que renovarse y hay que vestirse con el nuevo, o del nuevo hombre, de la nueva mujer. Amén. Entonces, amados hermanos, ya tenemos 3 búsquedas infructuosas y sus respectivos contrastes. Y el último, la última búsqueda humana o carnal que podemos nosotros notar en este mundo y que tenemos que tener mucho cuidado, así como las anteriores 3, es la búsqueda religiosa. Sí, la búsqueda religiosa. Esa búsqueda religiosa número 1 es cuando tu fe son solo palabras. ¿Sí? El siervo de Dios Santiago dice claramente que nuestra fe sin obras, es decir, solo de palabras, aquel que dice yo creo, aquel que dice tantas cosas, gloria a Dios, aleluya, etcétera, etcétera, dice ser, pero no hace, son palabras nada más. Son palabras y no acción. Es una fe sin obras. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? La fe sin obras. Cuando también, número 1, número 2, en la religiosidad, cuando encontramos sectarismo o encontramos partidarios de uno
u otro líder espiritual. Sí, y eso encontramos en las iglesias, lamentablemente, en el pueblo de Dios. Y es algo un poquito triste que hace muchísimo daño a la iglesia cristiana. Miren lo que encontramos nosotros en Primera los Corintios. Vamos a buscar, vámonos a Primera Carta del Apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a buscar el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 4. ¿Sí? Recuerdo el punto. Cuando encontramos en las iglesias o entre el cuerpo de Cristo o entre creyentes sectarismos, grupos, partidos o ser partidario de uno u otro líder espiritual, ¿no? Cuando encontramos los famosos grupos en las iglesias, los grupitos, ¿sí? Mire lo que pasó en la iglesia en Corinto y Pablo lo denunció. Primera la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 4. Dice, porque aún sois carnales. Eso dice Pablo a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando se está refiriendo aquí a esto de hombres, viven según los criterios humanos y no los criterios de Dios. ¿Sí? Sí me hago entender, ¿no? Bueno, verso 4. Porque diciendo el uno, miren lo que decían en esa iglesia. Yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué estaba ocurriendo, amados hermanos? Aquí el apóstol Pablo está denunciando, ¿qué se puede decir? Grupos sectarios, grupos partidistas, ¿no? Dentro de la iglesia. Empezaron a decir, no, es que yo estoy de acuerdo con lo que enseña Pablo. No, yo soy más bien de Cefas. Yo soy de Apolos. ¿Sí? Y estaban pues empezando a tener discusiones entre grupos, ¿sí? Entonces encontramos esa situación. Y eso es triste, ¿no? Cuando la gente empieza a desenfocarse, cuando la iglesia se empieza a desenfocar, horizonte, perder el foco, cuando no vemos el objetivo verdadero. No sé si usted ha hecho este experimento, que cuando usted está mirando algo fijamente y de pronto a eso que está usted mirando fijamente, usted le pone un objeto o pone su dedo ahí, se va a dar cuenta que cuando usted mira ese objeto, ya su visión de lo que anteriormente estaba viendo se desenfocó y empezó a mirar ese objeto que se pusieron por delante. Y ya lo que está al fondo, lo que usted primeramente estaba viendo, pues ya no lo ve con claridad. Eso muchas veces es lo que ocurre cuando nos desenfocamos y en lugar de mirar al Señor, empezamos a mirar o admirar al ser humano, a las personas, a los líderes. Veamos lo que encontramos, pues, el contraste en la Biblia, ¿no? Primera los Corintios mismo, el mismo capítulo 3. Vamos a ver lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en los versículos 21 al 23. Amén. Primera a los Corintios, capítulo 3, el mismo capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Mire usted, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. No que Pablo, no que Apolos, no que Cefas, no. Amados hermanos, miren, el propio apóstol Pablo se menciona ahí, él mismo se menciona. Él está incluso exhortando
al grupo, si podemos llamarlo, su grupo de fan. Él mismo declara que no está de acuerdo que haya personas que lo admiren o lo sobreadmiren a él mismo, ni a nadie. ¿Sí? Si hubiera sido otro tipo de personas, él hubiera dicho, muy bien, síganme a mí, o véanme a mí, admírenme a mí. Pero en realidad Pablo dice, no, ni siquiera a mí, dice, porque somos siervos. ¿Sí? Entonces, el versículo 21, déjeme ver, hay otro versículo que me gustaría que usted vea, porque Pablo lo dice claramente. Mire lo que dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y finalmente el versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres. ¿Cuán propensos somos de gloriarnos en los hombres? Lamentablemente, en las iglesias. Estamos más emocionados acerca de estar con el influyente. Estamos más, qué sé yo, nos importa más de estar con el famoso, ¿sí? Con el famoso de este mundo, que estar con Dios. Sí, a mí me da un poco de tristeza cuando veo en las redes sociales o cuando hay propagandas en ciertas iglesias y respetando a pastores, siervos, ponen las fotos de estos siervos, ponen las fotos cuando no hay necesidad de poner fotos. Y si quieren poner fotos, pongan otro tipo de fotos, gráficos, pero no pongan al pastor, al que está al frente ahí. Y a veces los mismos pastores les encanta aparecer en esas fotos, figuretear, como digo yo. Y eso es triste. A mí, créanme que a mí me disgusta ese tipo de cosas. La gente no necesita andarnos viendo en fotos, en póster, en publicaciones, en publicidad. Culto de oración y sale el pastor ahí. No. Sinceramente, a mí no me agrada eso. Y si algún día me proponen hacer eso, yo diré no. Porque no necesito yo salir en una foto para hacer algún tipo de invitación. Porque ahí la persona principal no soy yo, es el Señor. ¿Sí? Y a veces estamos más preocupados por eso. ¿Sí? Valoramos los talentos y honores de los hombres más que los dones y honores que Dios da. ¿Sí? Decir yo soy de Pablo o yo soy de Apolos o de tal pastor o de tal profeta. Y hoy en día que también encontramos esto de los apóstoles, evangelistas, misioneros, etcétera. ¿Saben? Tener la mentalidad de decir, no, es que yo sigo a tal persona, no, es que yo soy de tal persona. Amados hermanos, decir eso es tener una visión que es muy estrecha, una visión muy, muy pobre, desenfocada. ¿Sí? Tanto Pablo como Apolos o todo siervo de Dios le pertenecen a él. Por eso le dice claro, le pertenecen al Señor. ¿Sí? Todo, hasta el universo, es suyo. Todo es vuestro. Esto es libertad cristiana. Como también encontramos, y vosotros de Cristo. ¿Sí? Ahí dice claramente. Y vosotros de Cristo.
Esta es responsabilidad cristiana. Somos de Él y rendimos cuentas a Él, amados hermanos. Y finalmente, yo quisiera decirle en este punto, hermano, hermana, no ponga los ojos en el ser humano, en los hombres o en mujeres influyentes. Sí, son de bendición, pero nosotros tenemos que tener un criterio equilibrado, sobrio, porque nuestros ojos, nuestra búsqueda, nuestra atención debe estar puesta en Jesús. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de tu fe, de mi fe. No en el pastor, en el apóstol, en el profeta. No, no, no. Pablo lo dijo claramente. Nuestra mirada debe estar, nuestra búsqueda debe ser en el Señor. Así es, mis amados hermanos. Entonces, esta es la primera parte en que estamos hablando lo que buscamos. ¿Sí? Que nuestra búsqueda sea una búsqueda conforme a su voluntad. No busquemos, amados hermanos, las riquezas. No, 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 no. No busquemos las riquezas, ¿no? Nosotros más bien debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Número 2, cuidado con la búsqueda de la fama, la falsa espiritualidad. Busca al Señor en lo secreto. Cuando ores, búscalo en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuidado con la búsqueda del placer, el placer personal. No, no, no. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente, ¿sí? Y vestirnos del nuevo hombre. Amén. Cuidado con la búsqueda de la religiosidad. Vimos ahora último. Cuando tu fe son solo palabras. No, no. Nuestra fe debe ir acompañada de obras. Y tener cuidado cuando nos encontramos con la tentación de desenfocar nuestra mirada. Nuestra mirada debe estar enfocada en Cristo Jesús, no en el hombre, no en las personas, no en el pastor, sino en el Señor Jesús, todos nosotros. Que el Señor entonces nos ayude a tener una buena búsqueda, porque si buscamos, hallamos. Busquemos, amados hermanos, lo correcto, ¿sí? Lo que es bueno para nosotros. Amén. Amén. Bueno, un pequeño tiempo de anuncios. Vamos a hacer unos saludos. A ver, permítanme, quiero ver los que se han estado conectados. Está Dina. Saludos para Dina Yauripoma. Un abrazo para toda la familia, Dina. Está mi hijo Esteban. Un saludo, hijo. Génesis Fernández también. Dios te bendiga, mi hijita, a ti y a toda tu familia. Mi esposa también, un abrazo, un beso, esposa. Estefanía Zavala, Génesis, Dios te bendiga, mi hijita, también saludos allá a toda tu familia. Alex Jaramillo, siervo, Dios te bendiga, mi hermano. Hermana Elsa también está ahí, con toda la familia, me imagino, toda la familia reunida en la sala. Dalila, Dios te bendiga, mi hijita. Esperamos que tu esposo esté mucho mejor. Hemos estado orando. Hay que confiar en el Señor, ¿sí? Para que Él se recupere, ¿sí? Naomi, un abrazo, mi hijita linda. Para ti también, Dios te bendiga. Esmeraldita, Dios te bendiga, Esmeraldita. Me da gusto que estés bien. Mana Rosita, también un abrazo a la distancia para usted y toda su familia. Creo que son los que están conectados. Sí. Igual a todos mis amados hermanos, un abrazo fraterno, un gran abrazo
esperemos que muy pronto nos podamos ver, nos podamos encontrar ya en la casa del Señor. Por ahora no se lo puede hacer. Hay que averiguar cómo está la situación. Estuve leyendo acerca de un artículo donde la ministra del Interior ha dado ciertas pautas con respecto a las reuniones de las iglesias. Y hasta donde tengo entendido, todavía no podemos tener cultos mientras estemos en semáforo rojo. Y si es en amarillo, parece que solamente es como para entrar 15 minutos y salir. No lo tenemos bien claro. Esperemos que los protocolos de seguridad para las iglesias los puedan ya publicar y también ponerlas bien claro. Entonces, pero no desmayemos en orar, pedir al Señor que nos podamos reunir aquí en su casa, ¿sí? Muy pronto lo podremos lograr. Por lo pronto estemos orando, estemos en contacto también con los hermanos que usted pueda contactarse, ¿sí? No se olvide de también los que han sido bendecidos. Yo estoy seguro que todos somos bendecidos de una u otra manera. No nos olvidemos de ser agradecidos al Señor y adorarle también con nuestros diezmos y ofrendas. Agradecemos a todos los que ya han hecho acercar sus ofrendas y diezmos de forma personal. Una hermana Elenita, ella me estuvo comunicando que se han acercado algunos hermanos y también pues, hay hermanos que han depositado también en la cuenta. Si usted ha hecho un depósito, ya sí me han avisado que han depositado en la cuenta, por favor también avísenme por WhatsApp, pueden mandar también la fotito del comprobante de depósito para poder saber qué es ofrenda, qué es diezmo y todo lo demás. Amén. Entonces estemos en eso, ¿no? Estamos orando también por nuestras hermanas Vilma, a la cual le doy un fuerte abrazo a la distancia, a Vilmita, a Diana, a Tania, ¿sí? Que ellas son las que asisten acá a nuestra iglesia. Ellas pues pasaron un momento duro, difícil. Su papito pues falleció. Queremos darte nuestras condolencias, Vilmita. Esperamos que el Señor esté dándote fuerzas, te esté consolando. Es nuestra oración de que Él te dé las fuerzas para seguir adelante, ¿sí? Y el consuelo que solamente Él puede dar, ¿sí? Te amamos muchísimo, a ti y a toda tu familia, ¿sí? Entonces no dejemos de orar por ella, ¿sí? Y por toda su familia, ¿sí? Así, mis amados hermanos, no se olviden pues dar sus comentarios, si estuvo bien la señal, no, alguna situación, peticiones de oración, por favor, háganlas llegar, ¿sí? Esperamos de todo corazón que todos estén bien. Si algo pasa, pues no olviden, están las redes en las cuales podemos comunicarnos, está el Facebook, el WhatsApp, está el Messenger, ¿sí? Amados hermanos, para que podamos estar en contacto y tener conocimiento de cómo estamos. Amén. Entonces, un abrazo para todos ustedes. Cuídense. Dios me los bendiga grandemente. Los extrañamos mucho a todos ustedes. Extrañamos poder vernos y reunirnos, pero pronto se va a cumplir esto, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, un abrazo a la distancia. Cuídense. Dios me los bendiga. Pórtense bien y no hagan relajo. Bendiciones. Bye.